A continuación tenemos un invitado, el doctor José Briceño Polacre, doctor en Ciencias Médicas, especialista en Radiología y Diagnóstico por Imagen. Es presidente de la Sociedad Venezolana de Radiología y Diagnóstico por Imágenes Soberadi, Medical Advision Radiology, Cono Sur, Bayer. Nos va a hablar un poco de la utilidad en medios de contraste y tomografía en resonancia magnética. Hola a todos, saludos desde Buenos Aires. En primer lugar, quiero darles las gracias a Juan y al resto de los organizadores y felicitarlos por la realización de este evento. Igualmente agradecerle a Bayer Radiology por ser sponsor de esta actividad. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre medios de contraste, vamos a hablar en la actualidad en medios de contraste en tomografía y resonancia, recordando que los que se usan en tomografía son los mismos que usamos en rayos X y en mamografía. Una breve introducción de quién soy para los que no me conocen. Soy profesor de radiología de pre y posgrado en la Universidad de los Andes, profesor del Colegio Interamericano de Radiología, de la Federación Argentina de Radiología y la Sociedad Argentina de Radiología. Eso entre otras cosas, y actualmente me desempeño como asesor médico de Bayer para el Cono Sur. Los objetivos de esta actividad es entender antecedentes históricos de los medios de contraste y cómo ha sido su evolución, describir los diferentes medios de contraste, iodados y sus propiedades, resaltar el perfil de seguridad de los medios de contraste, identificar medios de contraste disponibles para resonancia magnética y conocer algunos medios de contraste que están de forma experimental. Desde el inicio del descubrimiento de los rayos X, fíjense, solo meses después, ya se comienza a ver en qué forma se planifican estructuras anatómicas, como el caso de esta mano de un cadáver, con una mezcla de Teichmann, hecha por Hasek y Lidenthal, y también por Huberto Dutto en sulfato de calcio, con sulfato de calcio, perdón. Los primeros medios de contraste fueron bastante intolerables, incluso se llegó a usar material radioactivo como el torio. Tenemos el yoduro sódico también, usado en 1920, y luego Schering introduce uroselectan. Schering es lo que actualmente es Bayer Radiology. En 1930 con una ligera mayor tolerancia. Por supuesto, actualmente tenemos medios de contraste hidrosolubles no iónicos que son bastante bien tolerados con mucho menos efectos adversos. Tenemos los medios de contraste de resonancia magnética macrocíclicos y también tenemos órganos específicos como el Primovis. ¿Cuáles son los requisitos de un medio de contraste? No deben ser tóxicos, no deben degradarse ni metabolizarse, deben ser eliminados rápidamente, bien tolerados, en vías digestivas no deben ser absorbidos, y aquí hay que hacer una mención especial del sulfato de bario, que ya tiene varias decenas de años en el ámbito radiológico y sigue teniendo vigencia para estudios digestivos. Buena absorción del rayos X y valga la redundancia, tener un buen contraste entre las diferentes estructuras anatómicas a evaluar. Permanecer suficiente tiempo dentro del organismo para permitir la exploración. En el caso de los medios de contraste es un factor primordial, de verdad que aumenta la sensibilidad y especificidad de todos los métodos diagnósticos, permite realzar y diferenciar los tejidos corporales, y allí entra este concepto de lo que es una adecuada caracterización de las lesiones, que es cómo es su contenido, cómo está su contorno, ¿verdad? Cómo es la vascularidad y cómo es su influencia sobre estructuras vecinas. Y por supuesto identificarlo. Todo esto lo permite o nos ayudan los medios de contraste en las diferentes modalidades diagnósticas. Y lo que les mencioné, el uso es integral, lo vamos a tener en todas las modalidades. Ahí tienen una foto de una mano muy bien planificada. Fíjense cómo vemos vasos distales.
Tenemos en el centro un producto de los más usados a nivel mundial, que son los no iónicos de baja osmolaridad. Y esta pequeña imagen, con toda seguridad, los que han asistido a alguna de mis clases o conferencias, saben que la uso con mucha frecuencia porque esto fue publicado por National Geographic en el 2005, que es lo que sería la imagen del rey Tut a partir de reconstrucciones hechas de su momia con un tomógrafo de 64 detectores. Definitivamente varios métodos convencionales han sido reemplazados por tomografía y también por resonancia magnética. Ya casi no vemos urografías de eliminación, han sido sustituidas por Urotac. En el caso de colon por enema, por la colonoscopia virtual. Tenemos las angio de las diferentes regiones anatómicas, se realizan con tomografía, por ejemplo, o resonancia magnética. Tenemos también la evaluación cardíaca, por solo mencionar algunas entidades que han sido sustituidas por los métodos tradicionales. Aquí tenemos el primer tomógrafo comercial, el EMI, para cerebro, y esto fue expuesto en el 2014 durante la reunión de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, en celebración de sus 100 años. Este fue el primer modelo comercial y este estuvo instalado en la Clínica Mayo en los Estados Unidos. Por supuesto, con tomografía podemos hacer los diagnósticos, ¿verdad? De la mayoría de las entidades, pero hacía falta algo más y allí empezó a usarse el contraste. Seguimos igualmente haciendo los diagnósticos de la patología y cómo es su evolución posterior al tratamiento. La gran mayoría de los contrastes son positivos o radiopacos. Básicamente vamos a tener dos moléculas, el yodo y el bario, con un alto peso molecular. El iodado hidrosoluble es el de mayor uso a nivel mundial y de ellos el de baja osmolaridad es el más usado. Y todos tienen características similares. No van a oír de mi parte uno mejor que otro. Todos los medios de contraste no iónicos de baja osmolaridad son muy seguros y lamentablemente todavía en algunos países vemos cómo están usando todavía medios de contraste iónicos de alta osmolaridad. El bario es el más usado como sulfato de bario insoluble para vías digestivas, tracto gastrointestinal, no solo para rayos X, sino también en tomografía. Las formas en que se administra el medio de contraste también ha ido cambiando con el tiempo. Fíjense, aquí tenemos unos sistemas bastante mecánicos, rudimentarios, como es un bloque con un sistema de presión, una palanca, y el que tienen acá del lado derecho es un dispositivo que se propulsaba el émbolo con un cartucho de CO2 comprimido. Luego comenzaron a aparecer algo parecido a lo que son los inyectores actuales. Ven como una especie de Arturito. Ese anaranjado fue uno de los primeros inyectores de Stellant. Luego tienen uno con los que tuve la oportunidad de trabajar allá en Valera, Trujillo, con un equipo de 2 cortes. Teníamos este inyector de un solo cabezal Stellant. Y por supuesto ya estos inyectores de un solo cabezal se quedan cortos cuando vamos a hacer estudios cardíacos, por ejemplo, donde necesitamos un tomógrafo muy veloz, de 64 cortes en adelante, es el gold estándar a nivel mundial. El cardiosincronizador, como lo ven acá. Por supuesto, la estación de trabajo con la estación para reconstruir y el inyector de doble cabezal que nos permite realizar estudios con múltiples protocolos, dependiendo de la región anatómica a estudiar. Los retos en tomografía multidetectores, definitivamente los inyectores de doble cabezal, utilizar el lavado con solución salina o flushing. Todavía vemos en algunos centros como usan una sola jeringa por tema de ahorro, teniendo la oportunidad de poder combinar contraste con solución salina, que nos permite tener un bolo más compacto, como lo dice allí. Y por supuesto los nuevos inyectores van a traer ya protocolos preestablecidos y que van a tener conexión directa con los sistemas de RIS y PACS y a la vez con la historia clínica electrónica, donde va a quedar registrado tipo de contraste, cantidad, quién fue quien lo inyectó, etcétera, cantidad de cc. Y un ejemplo es el Dual Flow
con P3T, que es un software que ya viene en algunos de los inyectores de Medra. Siguen retos que son, por supuesto, el uso de altas presiones a nivel de la administración del medio de contraste con estos dispositivos. Y aquí ven algunos como el Stellan, vemos otro como el Arterion, que se usa en intervencionismo y en hemodinamia. Es importante también tener los dispositivos de acceso adecuados, ¿verdad? Que puedan soportar la máxima presión, el límite de presión en el inyector, también hay que tener cuidado con ello, y la relación presión inyector y dispositivo es algo a tomar en cuenta a la hora de elegir los diferentes elementos con los que se va a proceder a inyectar. Las propiedades de los agentes de contraste iodados, bueno, la estructura molecular, la ionicidad, la osmolaridad, la viscosidad y la concentración de yodo. Vamos a ver hablar un poco sobre esto. Las propiedades, bueno, tenemos la estructura molecular, los que aparecieron en la época de los 50, que son los iónicos monómeros como el ditrizoato y el otalamato. Son de muy alta osmolaridad y ya prácticamente no se usan a nivel mundial. Lamentablemente todavía en Latinoamérica, en algunos países se usan, pero de una forma muy marginal. Luego tenemos los más usados a nivel mundial que aparecieron en 1980, que son los iónicos no iónicos monómeros, fíjense, porque tienen un solo anillo y son de baja osmolaridad. La osmolaridad es similar o está dentro del rango de la osmolaridad dentro del riñón, y existen varias marcas comerciales y varias presentaciones y tienen una gran hidrofilicidad. Luego tenemos los iónicos dímeros, que son una especie de híbrido, ¿verdad? Porque es iónico, pero a la vez es de baja osmolaridad. Esto en algunos países no se consiguen, no están disponibles. Y tenemos los no iónicos dímeros, que son los isoosmolares. Solo existe uno a nivel mundial, que es el de iodixanol, es el segundo medio de contraste isoosmolar que aparece. El primero fue de Schering y fue retirado del mercado por tener muchos efectos adversos tardíos y tener una alta viscosidad. Las propiedades de los iónicos, para que tengan una idea de lo que se usaba anteriormente, e hiperosmolares, habían complicaciones neurológicas, complicaciones vasculares como hipercoagulabilidad, trombosis, habían también cardiológicas. Cuando el producto se inyectaba se producía una alta variabilidad del ritmo, lo cual no permitía obtener imágenes óptimas. Y por supuesto había una mayor incidencia en reacciones adversas anafilácticas y vasovagales. En cuanto a las propiedades de los no iónicos o hipoosmolares, los eventos tromboembólicos, una propiedad de estos medios de contraste es la baja interferencia con las funciones fisiológicas normales, y esto es importante: variabilidad cardíaca, menos efectos adversos. En consecuencia, estos tienen menos actividad anticoagulante in vitro en el caso de la gente que se dedica a hacer estudios intervencionistas donde se usan catéteres, guías, etc. Aquí tienen una tabla como para tener una idea de qué hay disponible en la TAM, en los diferentes países. En unos sí, en otros no. Tenemos, por ejemplo, de General Electric el Omnipaque, Visipaque. Omnipaque es un producto de baja osmolaridad. Tenemos el Cenetix, que es un producto de baja osmolaridad. Tenemos el Ultravis, que es iopromida, en presentaciones de 300, 370. Y vemos cómo la osmolaridad es baja y la viscosidad también. Es importante recordar que la viscosidad es un elemento importante a la hora de inyectar. Vamos a necesitar menos viscosidad, menos presión, menos efectos adversos a nivel del sitio de inyección, menos posibilidades de extravasación. Y tenemos también otro producto que tenía otra marca, ahora es de Gerbet también, el OptiRay, donde hay también presentaciones de 300 y 350. Esa es la concentración en cuanto a miligramos de yodo. Entonces dijimos, bueno, iodados hidrosolubles y baja osmolaridad, no iónico es el de mayor uso a nivel mundial. Y aquí tienen una tabla donde están ubicados. Todos estos números en azul son los no iónicos
de baja osmolaridad disponibles, diría yo, a nivel mundial. Y fíjense cómo esta línea roja punteada es la osmolaridad a nivel del riñón, y fíjense cómo todos se comportan dentro de esa osmolaridad dentro del riñón, que es por donde se va a eliminar la mayor parte, el 98% de esos medios de contraste. Y tenemos luego el isoosmolar, que está acá. Fíjense cómo entonces hay una muy buena relación en lo que es osmolaridad y viscosidad de los medios de contraste de baja osmolaridad no iónicos. Como buena práctica, siempre les recomiendo lo del consentimiento informado, que lo instauren en sus instituciones, a pesar de que desde el punto de vista legal no en todas partes es requerido. Y bueno, estas son algunas imágenes de lo que obtenemos, ¿verdad? Con la administración del medio de contraste. Podemos ver vasos a nivel de mediastino, a nivel de abdomen, como lo ven acá, hepáticas, esplénicas. Vemos ya cómo empieza a captar los riñones, ¿verdad? Recordando que la eliminación se hace por allí en el 98 o 99%. Una muy buena caracterización de lo que serían metástasis hepáticas, donde vamos a poder evaluar, gracias a la velocidad del tomógrafo y el medio de contraste, diferentes fases vasculares del hígado. Por supuesto, esta técnica de runoff para ver miembros inferiores, antes teníamos que utilizar catéteres, ser un poco más agresivos, ¿verdad? Utilizar la técnica de Seldinger, ahora obteniendo una muy buena vía periférica a nivel cubital preferiblemente, obtenemos buenas imágenes de miembros inferiores con una sola inyección y obteniendo una vía periférica. Por supuesto, las diferentes formas de reconstruir, proyecciones de máxima intensidad, volume rendering, etcétera, nos permiten también, con más el uso de medio de contraste, caracterizar lesiones como esta, donde hay una dilatación aneurismática a nivel de aorta abdominal, al igual que ambas arterias ilíacas, todo esto acompañado también con enfermedad ateromatosa calcificada. Luego, en este otro caso, tenemos vasos supraórticos, o lo que sería cuello y una parte de tórax. Y vemos cómo hay una especie de lesión en partes blandas a nivel supraclavicular, donde no logramos identificar claramente el compromiso vascular. Y simplemente, por supuesto, con el uso del medio de contraste, podemos decirle al médico referente que no hay ningún tipo de compromiso a nivel vascular. Por supuesto, las arterias o estructuras vasculares intracraneanas también pueden ser valoradas de diversas formas. Podemos hacer fases solo arteriales. Esta está un poco sucia, es una fase mixta, pero claramente podemos ver y podemos establecer diagnósticos y controles postterapéuticos, no solo de clipaje, sino también de terapéuticas de tipo mínimamente invasivos intraarteriales, como son la colocación de coils o utilizar elementos esclerosantes. Y por supuesto también, ya no exclusividad de resonancia magnética, y obteniendo muy buenas imágenes, lo que sería perfusión. La extinta Urotac fue también reemplazada por lo que sería la Uro-CT actual, donde podemos valorar no solo los trayectos urinarios, sino también podemos ver cómo está la vasculatura arterial, renal y venosa, que tiene también utilidad en el caso de los pacientes para trasplante, los que son dadores de órganos, ¿no? Las técnicas para colonoscopia virtual, recordando que hay técnicas donde amerita la ingesta de contraste oral y la inyección endovenosa, dependiendo los centros. También es otra de las modalidades que se ven beneficiadas con el uso de medio de contraste yodado de baja osmolaridad no iónico. Este fue uno de los estudios iniciales, hecho, está el nombre porque es un amigo que me autorizó a usarlo, y podemos ver claramente cómo podemos evaluar las estructuras vasculares cardíacas. Esto fue hecho con un equipo de 64 cortes en Caracas en el 2008. Otros usos que son fuera de lo indicado en el label,
que trae el producto es este, como esta Cialotac. Esto fue un estudio que en algún momento publicamos. Fíjense cómo entonces se procede a instilar el medio de contraste a nivel de parótida y podemos evaluar claramente los diferentes canalículos de la misma. Otro uso off-label es esto, que antes hacíamos mucho las mielotacs, las mielografías con rayos X. Este es una mielotac. No quisieron llevar al paciente a resonancia por las múltiples esquirlas metálicas que estaban acá subyacentes al canal medular y a L4, L5 y S1, y se procedió a administrar de forma intratecal medio de contraste y se obtuvieron los diferentes cortes anatómicos en este paciente. Esto sería entonces una mielotac, también un uso off-label para el caso de la TAC. Recordarles la importancia de la hidratación a la hora de administrar medios de contraste. Recordar que si un paciente llora, un pediátrico, y no bota lágrimas, está deshidratado. Si tiene la mucosa oral seca, también está deshidratado. Si el color de la orina es muy amarillo o tiende a ser naranja y no está recibiendo medicamentos o suplementos vitamínicos, esa también puede ser una expresión de deshidratación. Y es importante entonces que el paciente esté hidratado. No importa la forma. ¿Ok? Ya también está descrito que la hidratación oral tiene cierto valor dentro de esta hidratación, y lo importante es que el paciente esté hidratado. En cuanto a resonancia magnética, y ahí ven del lado izquierdo cómo eran las primeras imágenes, ¿verdad? Nada que ver con lo que tenemos actualmente. Siempre menciono la historia porque todas las modalidades diagnósticas tienen premio Nobel por imágenes. Rayos X con Röntgen. Tenemos en el caso de tomografía a Hounsfield. En el caso de resonancia magnética, aquí tienen a Peter Manfield y Paul Lotebur recibiendo el premio Nobel en el 2003, en diciembre. Y este es un afiche que promociona o que publica la Sociedad Internacional de Resonancia Magnética en Medicina, de la cual somos miembros. Y fíjense el número de personas que ellos involucran en lo que terminó siendo el desarrollo de la resonancia magnética. Inicialmente con resonancia se hacían diagnósticos definitivos no invasivos, el medio de contraste mejoró sensibilidad y especificidad, y esto, como les mencioné, se da en todas las modalidades diagnósticas. Y por supuesto, después que nos adaptamos, equipos de bajo campo, equipos de 1.5, aparecieron los 3 Tesla, que hizo que también tuviéramos que adaptarnos y modificarnos un poco, o modificar un poco los diferentes protocolos para realizar los estudios y acostumbrarnos a trabajar en esto. Por supuesto, los tecnólogos y licenciados en bioimágenes son los expertos en esto, en adaptarse, porque por lo general trabajan en diferentes lugares. El T1 permite aumentar la señal y el contraste va a ser positivo, la relajación va a ser longitudinal. T2, la reducción de la señal y contraste va a ser negativo y la relajación es transversal. Y por supuesto, mayor demanda de resonancia magnética, mayor demanda de angioresonancia también influyó mucho en lo que fue el desarrollo de diferentes medios de contraste, empezando por el primer medio de contraste disponible para uso clínico en los 80, que fue el MagneVis. Fue el primer medio de contraste para resonancia magnética, y el cual, bueno, van a ver más adelante que ha ido mermando su uso por el tema de seguridad en relación con los macrocíclicos como el Gadovist, y también tenemos los órganos específicos como el Primovist o Eovist. Eso lo veremos más adelante. Hay varias categorías disponibles, como los derivados del gadolinio, medios de contraste basados en gadolinio, los cuales vamos a tener el uso de ellos todavía por algunos años. Están los hepatobiliares, como les mencioné, y están los de pool sanguíneo, que ustedes ven allí una cruz porque actualmente el único que estaba en el mercado ya no lo está por tener muy altos precios. El último país que lo comercializó, tengo entendido que fue Canadá. La importancia de la seguridad es que el gadolinio es un metal con una gran capacidad paramagnética, pero en estado libre es muy tóxico y hay la necesidad de quelarlo o de unirlo
a algo que lo tenga encapsulado, y se han desarrollado múltiples formas de ligar este gadolínio. Vamos a ver acá. Como les mencioné, los medios de contraste lineales, por ejemplo, en Europa están prohibidos. Solo se usan los medios de contraste lineales, como son el gadoterato, Dotarem, y actualmente existe otro que es el Clariscan de General Electric, que es similar. Tenemos el Prohance, que es gadoteridol, y el gadobutrol, conocido como Gadovist o Gadavist, dependiendo del país. Y en este caso, fíjense todas las aprobaciones que tiene en Estados Unidos y Europa: sistema nervioso central, hígado, riñones, niños, mama, cardio fue la última, y también tiene vasos supraórticos aprobados por FDA. Tenemos dos productos que son lineales que todavía se comercializan, como es el Multihance y el Primovist, y ya vamos a ver una tabla comparativa, y están autorizados en Europa solo para ver hígado, y ya les voy a explicar, porque los dos son lineales. Aquí tienen cómo sería la estructura de lo que sería un iónico lineal y un iónico macrocíclico. Más adelante vamos a ver una figura que nos va a permitir entender mejor lo del tema de seguridad, y aquí tienen. Esto fue mencionado por Morcos, perteneciente a la Sociedad Europea de Uroradiología, donde los macrocíclicos ofrecen mejor protección y asociación a la molécula esta de gadolínio en comparación a la estructura lineal. Y el ejemplo es esto. Para que se libere la molécula de gadolínio, acá en el centro tiene que romperse esta como una especie de jaula en todos estos lugares al mismo tiempo. En cambio, en la lineal se puede producir esa ruptura de forma secuencial y queda liberada la molécula. Esto tiene que ver entonces con la estabilidad de estos medios de contraste. Los lineales, la semivida de liberación del gadolínio es de 4 a 5 días. Es un marco de tiempo comparable a la excreción de pacientes con insuficiencia renal, de manera que se pudiera liberar ese gadolínio que es tóxico, y es clínicamente importante porque este tiempo es comparable al tiempo de excreción. No sucede así con los macrocíclicos. Fíjense, semivida de liberación puede llegar a ser más de 1000 años. El marco de tiempo, por supuesto, es mucho más largo de lo que el gadolínio, de lo que el medio de contraste basado en gadolínio va a estar en el cuerpo, entonces clínicamente irrelevante en cuanto a estabilidad. Algunos de ustedes no llegó a oír nunca de lo que fue fibrosis sistémica nefrogénica, y actualmente estamos hablando de deposición de gadolínio, que no solo es en cerebro, sino puede ser en cualquier parte del cuerpo. Estas dos entidades están asociadas más a los lineales que a los macrocíclicos. Por eso esa decisión de la EMA en Europa de prohibir los medios de contraste lineales. Por supuesto, aquí tienen un ejemplo de cómo estas dos imágenes hipointensas se hacen más evidentes. Incluso vemos una tercera más pequeña, anterior a las otras dos. Esto es posible al contraste. Lo que les mencioné en relación a la caracterización, aquí claramente lo pueden ver, cómo se caracteriza mejor el interior, contorno y influencia sobre estructuras vecinas de esta lesión a nivel cerebral. Perfusión, por supuesto, donde ya teníamos tiempo haciéndolo con resonancia, y el medio de contraste es necesario. En otras estructuras del sistema nervioso central, acá en canal medular, fíjense cómo se caracteriza mucho mejor esta lesión. Para angioresonancia también excelente la caracterización de los vasos por parte del medio de contraste. En mama, que cada vez tiene más utilidad la resonancia magnética de mama como evaluación, e incluso en algunos pacientes como despistaje, en pacientes de grupo de riesgo como despistaje, en el tema de mama densa, en el tema de evaluar ganglios linfáticos. El medio de contraste es muy importante sumado a la técnica. En cuanto a medios de contraste patobiliares, existen partículas de óxido de hierro supraparamagnético, está el gadovenato, el gadosectato sódico. Y aquí tienen una comparación. El Primovist, por ejemplo, se elimina 50% por vía renal, 50% por vía biliar. En cambio, el Multihance, que es el otro lineal que está permitido para evaluar hígado, solo se elimina entre un 95 y un 97% por vía renal y solo 3 a 5% por vía biliar. De manera que el Primovist nos va a dar imágenes más robustas
de lo que es hígado, hepato específicamente, y de vías biliares. Existen otros como el sistema del sistema reticuloendotelial. Algunos han venido sonando durante años y lo vamos a ver más adelante, pero no terminan de conseguirse a nivel comercial, como son las partículas pequeñas de hierro, o Ultra Small Particles of Iron Oxide, es lo que quiere decir USPIO, o van a conseguir SPIO, que es Small Particles of Iron Oxide. Aquí tienen USPIO más gadolínio, algunos estudios publicados en Radiology en el 2012. Y ustedes dirán, bueno, es muy antiguo, pero fíjense cómo se está planteando el uso de ferromoxitol, que es un medicamento para corregir deficiencia de hierro, y se está pensando y se está planteando y se está estudiando el uso de él como medio de contraste diferente al gadolínio. Sin embargo, existen algunos efectos adversos del mismo. Lo que les hablaba del pool sanguíneo, el último comenzó llamándose Vasovis, Gadofosbecet, y fíjense las imágenes muy lindas que se obtenían, fíjense a nivel distal de este pie. Y por último terminó llamándose Ablavar, y el último lugar donde fue comercializado fue en Canadá para el 2019, ya no está disponible, pero esto lo traigo porque están estudiando, se están planteando otros agentes del pool sanguíneo como micelas de gadolinio, y esto fue publicado en 2019 en modelos animales. Otra cosa que se está proponiendo en modelos animales y que ya fue propuesto previamente son péptidos que se adhieran a los trombos y permitan hacer el diagnóstico de forma específica. Esto fue publicado en modelos animales en el 2019. Este estudio, fíjense la fecha, 2008, fueron los primeros estudios reportados sobre lo que es el híbrido de resonancia magnética y PET, los estudios iniciales, y esto lo traigo porque fíjense dónde vamos. Ya se habla de que esta combinación de funcionalismo con características anatómicas nos va a permitir y caracterizar incluso el fenotipo, en este caso publicado sobre cáncer endometrial en el 2019. Los medios de contraste, por supuesto, proporcionan informe médico basados en gadolinio, crucial, y tienen un perfil riesgo-beneficio positivo para la mayoría de los pacientes. Fíjense cómo hay más de 500 millones de dosis de medios de contraste derivados gadolinio desde 1988 que apareció el Magnevis, y ya para el 2019 más de 40 millones de administraciones. De verdad que es un producto bastante seguro. También se ha postulado el uso de nanopartículas, aquí también ven en modelos animales, publicado en el 2019. También la termometría se ha vuelto a mencionar, se mencionó hace muchos años, y este estudio fue un estudio publicado en el 2019 y que se volvió a plantear en la reunión de la Sociedad Internacional de Resonancia Magnética de Medicina de este año 2021. ¿Cuál sería el futuro y qué es lo que se está planteando? Partículas de silicón o de xenón hiperpolarizadas, porfirinas de manganeso, nitrito de sodio, óxido de hierro, esto tiene que ver con esas partículas USPIO o SPIO que les mencioné, combinado con apoferritina, macrófagos y protón heteronuclear, y veremos y se recordarán de mí más adelante si esto sigue. Aquí tenemos una foto de lo que sería partículas hiperpolarizadas de xenón. Cualquier duda, los invito a consultar estos dos manuales, el del American College of Radiology, muy actualizado en enero de 2021, en enero de este año, y las guías de SUR, que son muy similares, y la última actualización fue en 2018. Tal vez antes de que termine el año salga alguna actualización sobre lo que diga la Sociedad Europea. Para llevar a casa, ya terminando, el medio de contraste juega un rol vital, permite detección precoz de lesiones, mejora la caracterización de las lesiones y permite delimitación de la vasculatura, lo que conlleva lo que les hablé de lo que es caracterizar las lesiones y identificarlas. Los avances de la industria de medios de contraste van a la par con la tecnología de tomografía y resonancia. Los medios de contraste del futuro son de alta relaxividad, alta concentración, que permite un acortamiento más rápido de T1. El que llena estas características es el gadobutrol, y vamos a ver en 2-3 años cómo el tema, y van a escuchar hablar de alta relaxividad, no solo por parte de Bayer, sino de otros laboratorios. Desarrollo de los medios de contraste y sus técnicas de administración van a la par de la demanda
para las aplicaciones en tomografía y resonancia. Contrastes órganoespecíficos, ya tenemos el PrimoVis o EOVis, y se está trabajando en otros, y por supuesto seguir adquiriendo experiencia en 3Tela, adaptándonos y logrando excelentes estudios con los nuevos protocolos. Muchísimas gracias, y si hay alguna pregunta, por favor, diríjanla a este correo, josealberto.bricenopolacre@bayer.com, lo cual será respondido de forma conveniente. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a todos ustedes por asistir y realizar esta actividad muy importante para el desarrollo profesional de todos. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. De verdad que una charla magistral de medio de contraste tanto en resonancia como tomografía.